una joven integrante de las fuerzas del orden y la seguridad en Chile es asesinada. Ella ya había puesto varias denuncias en contra de su agresor, pero no se habían tomado las medidas necesarias para protegerla. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Chile. Acompáñenme a ver todos los detalles. Norma Vázquez nació en el año 2000 en Linares, una ciudad del centro de Chile donde también pasó toda su infancia y su adolescencia. Ella desde muy pequeña le dijo a su familia que quería formar parte de los Carabineros de Chile, la institución policial que integra las fuerzas del orden y la seguridad en aquel país de América del Sur. En el año 2018, dispuesta a cumplir sus sueños, Norma se mudó a Santiago para trabajar y estudiar. De esta manera podría alcanzar su meta. Según el testimonio de sus amigas, aunque la situación económica de Norma en Santiago no era la mejor, ella siempre enviaba dinero a su madre y se preocupaba mucho por su bienestar. Norma también solía decir que extrañaba mucho a su familia, y en cada oportunidad que podía viajaba a Linares a visitarlos. Sus primeros pasos en Carabineros los realizó en la comisaría de Maipú en Santiago, donde rápidamente se hizo conocida y apreciada por sus colegas. Norma siempre tenía una sonrisa para ofrecer, y su sueño más grande era formar parte de la brigada canina. Norma se sentía muy sola en la ciudad capital. Aunque tenía un grupo de amigas que consideraba parte de su familia, ella en muchas ocasiones decía que extrañaba mucho su tierra. Durante sus ratos libres, cuando no estaba de guardia, ella paseaba por la plaza, veía las vitrinas en los centros comerciales o conversaba con otras compañeras. En el mes de mayo de 2020, trabajando en la comisaría de Maipú y con apenas 20 años, Norma conoció a un hombre llamado Gary Valenzuela. Él tenía 26 y era subteniente de la institución. Gary era conocido por ser una persona muy posesiva. Sus compañeras se lo advirtieron a Norma, pero ella no prestó mucha atención. Pronto, luego de tener una amistad, comenzaron una relación amorosa. Parecía ser una relación normal, pero al paso de las semanas todo cambió. Norma comenzó a sentir que Gary cada vez se ponía peor. Le revisaba el teléfono y no la dejaba hablar con nadie. Era celoso, posesivo y obsesivo. Lo que más le preocupaba a Norma era el excesivo control que Gary ejercía sobre ella. Comenzó a aislarla poco a poco de todos los que la rodeaban. La situación fue empeorando e incluso en una ocasión Gary trató de violar a Norma. El 17 de julio de 2020, ella presentó una denuncia en contra de él en el Departamento de Violencia Intrafamiliar de la misma comisaría en la cual trabajaba. Debido a esta denuncia se inició un sumario y además se presentó otra denuncia en la fiscalía de la misma localidad por un intento de violación, de nuevo de Norma contra Gary. Casi 2 semanas después, el 30 de julio, fue enviada la solicitud de expulsión del oficial, lo que provocó que fuera alejado de sus funciones. Sin embargo, Gary no se quedó tranquilo y amenazaba a Norma cada vez que podía. Le decía que se las iba a pagar por lo de las denuncias. A pesar de que las denuncias eran por cargos severos, decidieron no arrestar a Gary, solamente apartarlo de su cargo, como ya sabemos. A Norma le quedó un mal sabor de boca por esto, pero decidió seguir tranquilamente con su vida. Así fueron pasando los días, hasta que el viernes 21 de agosto del año 2020, Norma tenía un fin de semana libre y decidió utilizarlo para ir a visitar a su familia. Se contactó con sus padres y compró sus pasajes. Les comunicó que iba a informarles cuando ella llegara a la terminal.
Era la noche del 21 de agosto de 2020 y Norma viajó desde Santiago hasta Linares. Ellos estuvieron esperando su llamada, pero la joven jamás llegó a su casa. Paralelo a la espera de la familia de Norma la noche del 21 de agosto, en un motel de Linares, una pareja se estaba registrando en una habitación. Ellos pasaron la noche en este lugar y al día siguiente la encargada vio que solamente el hombre salió de la habitación y él quería hacer la salida del hotel por sí solo. La encargada le preguntó dónde estaba su compañera y el hombre respondió que ella se había ido unas horas antes. Pero para la encargada esto era imposible. Ella había estado toda la noche en el escritorio y no había visto a ninguna persona irse. Esto le pareció demasiado extraño. Le pidió a una de las personas que hacía la limpieza que fuera a la habitación para corroborar que todo estaba bien, mientras el hombre esperaba en la recepción del motel. Según la persona que entró a ver, en la habitación había rastros de sangre, y se lo informó a la encargada. Ella, viendo la actitud muy nerviosa del hombre, la incoherencia de su relato y la sangre, decidió llamar al número de emergencias. Cuando ella estaba haciendo la llamada, el hombre logró huir del lugar. Él había llegado en automóvil, pero había dejado el vehículo encendido en su huida. Rápidamente llegaron varias patrullas de policía al sitio para ver qué era lo que había pasado. La encargada explicó todo lo que nosotros ya sabemos, y los oficiales fueron hasta la habitación. Ellos también encontraron varios restos de sangre. Decidieron ir al vehículo que este hombre había dejado abandonado. Primero revisaron el asiento del conductor, del copiloto y los asientos traseros. Dejaron de último el maletero del auto. Cuando lo abrieron se encontraron con algo terrible. Dentro de este estaba el cuerpo de una mujer. La víctima fue identificada como Norma Vázquez, una carabinera perteneciente a la comisaría de Maipú, y de inmediato comenzaron las investigaciones. Rápidamente salió a relucir el nombre de su exnovio, un exmiembro de la institución. Él fue señalado como presunto partícipe en los hechos. También se determinó que el auto donde fue encontrado el cuerpo de Norma era propiedad de este hombre. Todas las personas en la comisaría comenzaron a hablar de lo celoso y posesivo que era Gary, además de las 2 denuncias que Norma había puesto en su contra. El cuerpo fue llevado y remitido para que le hicieran todos los análisis forenses. Se determinó que Norma tenía un fuerte golpe en la cabeza. Ese había sido el responsable de su muerte. Se determinó además que el arma había sido un extintor de incendio que estaba en la misma habitación del motel. Pese a que el cráneo es el hueso más fuerte del cuerpo humano, el de Norma estaba completamente fracturado. Lo que hicieron los oficiales fue comenzar los interrogatorios a las personas cercanas a la pareja, y se indagó mucho en referencia a la denuncia que había interpuesto Norma y las amenazas que Gary le había dado en los días anteriores. Al enterarse de la terrible noticia, la familia de Norma hizo una denuncia pública. Dijeron que la comisaría de Maipú no la había apoyado como debían hacerlo. No le habían puesto protección, no habían puesto una orden de alejamiento en contra de Gary. Tampoco lo habían enviado a la cárcel a pesar de que había una denuncia por intento de violación. Simplemente lo habían apartado del cargo. Y tampoco le habían ofrecido a Norma alguna medida preventiva. Para la familia de la joven, a ella le tendrían que haber ofrecido un traslado, por ejemplo, a Linares, cerca de su familia, o tal vez un traslado a otra comisaría, o seguridad, simplemente que un compañero la llevara a todas partes. Dijeron que Gary había sido muy insistente los días después de que ella pusiera la denuncia, y le había hecho muchísimas amenazas. En la institución dijeron que ellos habían ayudado a Norma lo máximo que habían podido. Le habían dado ayuda judicial y supuestamente también ayuda psicológica. Pero para la familia de la joven lo que ellos hicieron no había sido suficiente. Podían haber hecho más. Para ellos, si la policía hubiese tomado medidas más severas, Norma en ese momento hubiese estado con vida y Gary en la cárcel.
Pero para ese momento el hombre estaba fugado y la policía estaba buscando por todas partes. Según se supo, Gary se había escondido en un bosque cercano, después de haberse trasladado en taxi e incluso haberse comprado ropa nueva. Los agentes de la policía pudieron ver su recorrido a través de distintas cámaras de seguridad. Y por la noche del mismo día del asesinato, la Policía de Investigaciones informó de la detención de Gary Valenzuela como el presunto autor de un femicidio. Durante las indagatorias se supo que Gary tenía antecedentes de otras denuncias por delitos similares y también estaba vinculado a una golpiza la cual se había dado contra el ciudadano Alex Núñez en Maipú, ejercida por algunos carabineros en octubre del año 2019. Por la información que se tiene, se sabe que el hombre falleció 2 días después, producto de un traumatismo cráneoencefálico. Según comentó un compañero de comisaría de Gary, él se había acercado a todos para decirles que tenían que declarar lo mismo si lo citaban. Se justificó aludiendo a la existencia de un video, en el cual él salía golpeando a una persona, y que con eso lo podían implicar. Pero las acusaciones de Norma y la golpiza de Alex Núñez no eran las únicas denuncias que tenía Gary en su haber. Contaba con al menos 6 sumarios administrativos. Una expareja lo había denunciado por amenazas y violencia psicológica. La mujer comentó que en su relación que se dio en el año 2019, Gary al principio fue una persona normal, pero luego cambió completamente. Era muy controlador, le veía el teléfono y además revisaba sus conversaciones. Esta expareja comentó que luego de su ruptura, Gary comenzó a insultarla y también a burlarse de ella. La amenazaba todos los días y siempre estaba cerca de su casa. Pero de nuevo ella había denunciado y Gary seguía libre. Gary fue enviado a prisión preventiva por el asesinato de Norma y rápidamente su familia contrató un equipo de abogados defensores. Este equipo de abogados en las primeras semanas pidió que se hiciera una evaluación psicológica y psiquiátrica de Gary. Ellos querían demostrar que el hombre no era competente para un juicio ni tampoco para estar en la cárcel, y de esta manera buscar su libertad. Pero los primeros análisis que se hicieron al hombre determinaron que él no tenía ningún tipo de enfermedad mental, que se encontraba muy bien y que podía afrontar un juicio. La defensa dejó pasar algunos meses y pidió un segundo análisis psiquiátrico. Durante este análisis también se determinó que Gary estaba muy bien para afrontar el juicio, y se dejó ver que el hombre tenía varios rasgos narcisistas. Le habían preguntado si él en algún momento había pensado en quitarse la vida, y él dijo que lo había pensado luego de quitarle la vida a Norma, pero se quería tanto que no quería hacerse a él mismo pasar por una muerte lenta y dolorosa. La policía fue buscando personas que quisieran declarar en el juicio a favor de ellos, y encontraron a las amigas de Norma. Ellas estaban dispuestas a contar todo lo que habían visto de esa relación tan abusiva que llevaba Norma con Gary. Dijeron que Norma en varias ocasiones les había comentado que Gary era muy violento con ella, e incluso llegaron a hablar de un escrito que ella tenía. Ella quería publicarlo en Facebook, pero después de hacer la denuncia a Gary pensó que lo mejor era esperar un poco. En este escrito ella hablaba sobre las veces que el hombre la había maltratado, sobre todas las humillaciones que él realizaba en contra de ella, y de cómo una vez habló con el padre de Gary sobre los maltratos que su hijo ejercía, a lo que el hombre le había contestado que no había ningún problema en eso. Las amigas de Norma también comentaron todos los detalles de cuando ella les contó del abuso por el cual Gary quería hacerla pasar, y de las dudas de la joven sobre si denunciar o no. A pesar de que formaba parte de Carabineros, ella sabía que su denuncia podía quedar en el olvido. Al final, gracias a sus amigas, ella se armó de valor y pudo poner la denuncia. Ellas también contaron que había quedado muy decepcionada cuando no se había enviado a Gary a la cárcel y simplemente lo habían apartado de su puesto.
Otra compañera de Norma también mostró una conversación de WhatsApp entre la víctima y ella. Esta se dio apenas una semana antes del asesinato. Norma le contaba que Gary la había amenazado de muerte en varias ocasiones y que sentía mucho miedo por todo el hostigamiento que estaba recibiendo por parte de él. Con estas evidencias, la fiscalía informó que contaba con pruebas contundentes. Tenían 34 testigos, 12 peritos y 250 fotografías. Además de eso, tenían diferentes extractos de conversaciones de WhatsApp que se habían dado entre la víctima y el imputado el día del crimen. Todo para ser presentado en un juicio. La fiscalía dijo que Gary había insistido mucho en hablar con Norma. Él le había pedido en varias ocasiones que se reunieran, y al final, quizás ella por su juventud e inocencia, aceptó reunirse con él en un motel de Linares. Gracias a las pruebas, la fiscalía pudo hacer una cronología de lo que ellos creen sucedió esa fatídica noche y madrugada. Según vieron en los registros de teléfono de Norma y Gary, él estuvo comunicándose con ella durante varias horas. Le hizo muchas llamadas y le envió muchos mensajes. En todos los mensajes, Gary le pedía a Norma que se vieran en un motel de Linares. Él sabía que Norma tenía el fin de semana libre, y ella ya le había dicho que quería ir con su familia para pasarlo en Linares. Pero Gary le pidió que antes de irse a Linares, por favor, se viera con él. Él dijo que quería hablar con ella. Al final, Norma aceptó verse en el motel con Gary. La fiscalía no sabe exactamente por qué. Piensan que tal vez Norma ya estaba cansada de este hombre y quería dar por terminada para siempre la relación. La encargada del motel cuenta que unas horas antes de que ellos llegaran, Gary llamó para reservar la habitación. Cuando la pareja llegó parecían tranquilos, una pareja más de las que llegaban al motel. No se veían nerviosos ni tampoco parecía que hubiesen peleado. Pidieron solamente agua para su habitación. Y luego de unos minutos se escuchó la música a muy alto volumen. Si bien la encargada escuchó esto, el motel no tenía normas para los ruidos, así que ella no podía ir a tocar para que le bajaran volumen. Esta encargada dice que ella siempre que tenía el turno de noche no dormía. Pasaba toda la madrugada muy vigilante. Ella no quería que nada malo pasara en el motel y quería estar atenta por si algún cliente necesitaba algo. Comentó que todo transcurrió con normalidad más o menos hasta las 5:10 de la mañana. Allí escuchó un golpe muy fuerte. Se levantó de su puesto y fue a escuchar a las habitaciones para ver de dónde provenía. Pero como no hubo más ruidos, ella no supo realmente de dónde venía este golpe. Poco después salió Gary y le contó toda la historia que ya conocemos. Para las autoridades, luego de entrar a la habitación del motel, la pareja comenzó a discutir. Gary le pidió a Norma que regresara con él, pero ella ya tenía una respuesta clara. No quería tener ya ninguna relación con el hombre. Él se puso muy nervioso, muy violento, tomó el extintor y la golpeó en la cabeza. Luego de eso, él tomó el cuerpo de Norma y lo llevó hasta su automóvil. La entrada del motel tenía un lugar para los vehículos en el cual se podía ingresar desde la habitación. Fue por esto que la encargada no lo había visto salir, pero él tenía que ir a entregar las llaves, así que tenía que pasar por la recepción. Si bien pudo esconder el cuerpo de Norma sin que nadie lo viera, no podía salir sin que la encargada supiera que él se iba. El 23 de diciembre del año 2021 se encontró culpable al exteniente de carabineros Gary Valenzuela por el asesinato de Norma Vázquez, quien también formaba parte de la institución. El juez consideró el agravante de violencia física, pero no el agravante de delito con alevosía, ya que para él la fiscalía no presentó suficientes pruebas para demostrar que Gary había planificado o pensado reflexivamente el asesinato de Norma. Para él todo había sido un acto impulsivo de Gary en el momento en el que la joven no quiso retomar su relación. El 5 de enero del año 2022, el hombre fue condenado a presidio perpetuo. Según se detalló en la instancia, Gary no podrá optar por penas sustitutivas.
El caso de Norma puso a pensar a la sociedad chilena sobre un detalle. Una mujer que pertenecía a Carabineros, los encargados de dar seguridad a las personas en Chile, había sido asesinada después de poner 2 denuncias. Su agresor no había sido enviado a la cárcel. Si una persona que estaba dentro de la institución y podía ser conocida por sus superiores no había sido protegida de la mejor manera, ¿qué podían esperar otras mujeres que también pusieran denuncias similares? Se estaban teniendo en cuenta los protocolos necesarios no solo en casos de violencia contra las mujeres, sino en todo tipo de casos de acoso. Fue algo que todo el mundo puso en tela de juicio, pero al final terminó en un debate vacío porque las leyes siguieron iguales. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso, como siempre decimos, muy triste. Una joven que estaba luchando por cumplir sus sueños fue asesinada por un hombre obsesivo que no pudo aceptar un no como respuesta. Para muchos, si a este hombre le hubieran metido preso cuando Norma hizo la denuncia, o si a ella le hubieran puesto algún tipo de protección, tal vez el encuentro no se hubiera dado, y ella en este momento estaría con vida. Pero eso es algo que no se puede saber. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir también en mis redes sociales, aparezco en todas como LesmaVR, van a tener los enlaces en la descripción. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.